Hola amigos, bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria Y yo soy Ever. y el día de hoy vamos a hablar sobre algunas joyas de motivación. Tenemos aquí a varias personas que son algunos ejemplos muy importantes en el negocio, en motivación, y ellos tienen obviamente muchos libros, mucho contenido, pero vamos a platicar y compartir con ustedes algunos de sus mejores consejos. Entre ellos tenemos a Jim Rohn, el gran motivador que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero dejó varios libros, por ejemplo, como este que es su libro de frases. Así es como si fuera una compilación de sus mejores frases, Así porque es, era un gran motivador y un conferencista que viajó todo el mundo, así que tiene muchas pláticas y lo mejor está aquí, pero como así es. frase. No es un libro en sí como que le sigas como quien dice el hilo, ¿no? Así no, Sí, es son un libro de pláticas. frases y también su otro libro que son las 5 piezas del rompecabezas de la vida. Muy sencillo, muy breve, Muy pero muy corto, sí. importante. Y también tenemos al libro de Tim Grover, que Se puede traducir como imparable. imparable, Relentless en Sí. inglés, que fue el entrenador de Michael Jordan y otros jugadores, atletas profesionales importantes, que es el libro negro aquí con las letras rojas, y el que yo tengo en mi mano, es el libro de Jim Rohn. Pero también tenemos a otras personas como por ejemplo Robert Kiyosaki, Así que es. tiene consejos muy importantes y tiene una vida muy interesante él. Sí, tiene una vida, ha vivido algo, una vida un poco extraña en una forma de verlo. Es el autor famosísimo de Papá Rico, Papá Pobre. Y ese es el libro que ha vendido más de 5 millones de copias, una cosa extraordinaria. Sí, No es nuevo, no, Robert Kiyosaki no es un autor porque es un emprendedor, en realidad es un hombre de negocios ujú, y ahora da conferencias, pero sobre negocios, no es sobre finanzas, pero no es nuevo, como les menciono, él ya tiene una carrera muy extensa, más de 30 años seguramente como conferencista, tiene una buena fortuna, no sabría decirles cuánto, la verdad, pero seguramente por lo que estimamos de sus propiedades nada más, lo que él recibe de ganancias son $10,000 por día. nada más de las Entonces, nada más rentas, de rentas. sí. Entonces, es un magnate, como quien dice. Tiene muchas inversiones en varios negocios. Entonces, es un multimillonario, obviamente, pero vino de nada. Sí, vino de pobreza y por eso su libro se llama así, papá rico, papá pobre, porque él creció en una familia pobre, pero tuvo la suerte, la bendición de conocer a una persona que él era rico. Sí, y la historia es porque él decía que es como si tiene dos papás. Y Ujú. su papá biológico era un profesor, tenía un doctorado y eso es lo que hacía, un maestro. Y tenía una casa, como ustedes pueden imaginar, típica, clase media, nada diferente, nada extraordinario. Pero tenía un amigo, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es segunda generación japonés, vivía en Hawái. Entonces, y tenía un amigo, Robert, ahí en Hawái, que acuérdense, ese es cuando era un niño, nada más. Y el papá de este amigo de él era un millonario y no sabía cómo le había hecho, obviamente, y era un niño y le preguntaba a este papá de su amigo cómo le podía hacer para ser como él, cómo podía ganar tanto dinero. Porque su papá siempre le decía, su papá biológico, le decía siempre a Robert, no hay suficiente dinero, ¿qué crees que el dinero crece en los árboles? Tenemos que ahorrar. Y esto es lo que Robert veía que algo estaba aquí, algo había diferente, porque su papá, entre comillas, que era de su amigo, ¿sí? Pero que le dice su papá rico, él decía que cuando él platicaba con él nunca decía eso, se daba cuenta, nunca decía que faltaba dinero, que no era suficiente, nada de esto, nunca decía eso. Y es cuando fue con este señor y le dijo, por favor enséñame cómo ser rico, cómo ser como tú.
Y le dijo, señor, si estás seguro que quieres aprender, te voy a enseñar, pero es algo que probablemente nunca te han enseñado en la escuela, probablemente algo que tu papá no le va a gustar, pero si ahorita te estás pensando en serio que quieres aprender, yo te puedo enseñar. Y le dijo, sí, quiero aprender. Y le dijo, bueno, lo primero que hay que hacer es no hablar con un vocabulario pobre. El vocabulario, pobre mantiene al hombre pobre, pobre. Tienes que hablar de una forma diferente. Y le dijo, en la vida tienes que hacerle como en el Monopoly, el juego, que se llama Monopoly. Y le dice, es bien fácil. 4 casitas verdes, una casita roja. Ese es siempre como la medida. Y lo sacó fuera a su patio porque tenía mucho, mucho terreno. Y le dijo, mira, este es como en el Monopolio, pero de veras. Y así se juega este juego. Y le dijo, mira, aquí tengo 4 casitas verdes. Y eran 4 invernaderos. Y le dijo, tengo 4 casitas verdes. Y tengo una casita roja por la que estoy trabajando. Y la casita roja es un hotel. Entonces le dijo, ¿qué quiere decir esto? Tienes que producir con las casitas verdes algo que produzca y después entrar con ese dinero a bienes raíces, a rentar o algo que la gente se quede ahí. Ese es un buen negocio. Robert a Robert le enseñó muchas cosas, este señor, que después lo hicieron millonario a él. Pero cuenta él que después de muchos años, después de 20 años, ya estaba grande. Robert había ido a la guerra y había regresado. Y fue de nuevo a Hawái, donde él era. Y fue con este señor, con su papá rico, que le enseñó tanto. Y fue y estuvo platicando con él. Y le dijo, ¿te acuerdas de una de las lecciones que te enseñé con el Monopoly? Y le dijo Robert, sí, sí me acuerdo. 4 casitas verdes, una casita roja. Y le dijo el señor, te voy a llevar a un lugar. Te voy a llevar para que veas mi casita roja, que ya la logré. ¿Y qué es lo que hizo? Lo llevó a un lugar que se llama Waikiki Beach, que es una playa, que es a la zona más exclusiva en esa isla de Hawái. Y en ese lugar tan exclusivo, en el mero centro, como quien dice, donde el terreno es carísimo, es uno de los lugares más caros del planeta, y lo estacionó enfrente de un hotel enorme, gigante. Y le dijo, esta es mi casita roja, ya logré mi hotel. Y le preguntó a Robert cuánto vale. Y le dijo, $350 millones. Y dice, pero, ¿qué son las casitas verdes? Ya no tenía invernaderos nada más, tenía bienes raíces. Y le dijo, Robert, yo ya tengo más de 1,000 casas de renta, pero voy por 2,000. Ahora, imagínense esto, 1,000 casas de renta de él. Y ese hotel de $350 millones. Como dice Robert, él logró sus 4 casitas verdes y una casita roja, porque después la historia acaba con que logró 5,000 casas de renta, 4,000 casas de renta y un hotel que después lo hizo más grande todavía, ahí mismo, que vale $500 millones. Y él nació pobre, este papá rico. Entonces, ¿qué es el punto aquí que le dice a Robert? Las personas pobres hablan de una forma pobre. Eso es lo que los mantiene pobres. Ahora, hay muchísimas cosas que le enseñó a Robert este señor, muchísimas. Esta es solamente una, este vocabulario de los ricos. Y como dice Robert, los ricos le dicen a él cuando va a dar una conferencia y hablar de esto, que no les digas esto a los pobres, porque si les dices esto se hacen ricos. Porque es importantísimo que entiendan, como él dice, una frase que tú digas, por ejemplo, lo que sea una declaración, cierra tu mente.
Si tú declaras, no hay dinero, no me alcanza, a ver si hay. Una declaración cierra tu mente. Y dice, mi papá rico, a comparación del papá pobre, que era un doctor, acuérdense, era un doctor, pero nunca salió de ahí, nunca salió de una casita. En el mismo tiempo que hizo, su papá biológico, dice, apenas pagó su casa, después de 35 años de pagar ese préstamo. Al mismo tiempo, su papá rico había logrado 4,000 casas de renta de su propiedad y un hotel de $500 millones. Y todo empieza con las palabras Todo empieza. que dices. Porque su papá pobre decía declaraciones y Sí. como le decía, el papá rico decía preguntas, hacía Así preguntas. es. La declaración cierra tu mente y la pregunta abre tu mente. Sí. Entonces el papá rico, en lugar de decir no me alcanza, se preguntaba cómo puedo hacer más dinero, Sí. qué puedo emprender, qué puedo hacer. El papá pobre decía no tengo tiempo. El papá rico se preguntaba cómo puedo hacer más tiempo, cómo puedo tener más tiempo. Y deja tú, no es tan malo tener un papá pobre de dinero, pero de tiempo sí está gacho, porque si no te puede dar más de 5 minutos de atención, porque siempre dice que no tiene tiempo y no hay tiempo, eso sí está difícil. Pobre de mentalidad. Exactamente. Sí, como también dice Robert, es algo que es muy duro, nunca lo he escuchado, la verdad, ahora apenas en una de sus entrevistas más recientes, porque no está en su libro. Es algo extraordinario que al escucharlo a lo mejor usted igualmente se siente como una ofensa y no queremos ofenderlos. Para empezar, acuérdese usted, es una persona que mínimo tiene una entrada neta. ¿Qué quiere decir? No hay taxación a esto, no hay impuestos porque hay una forma que él sabe de no pagar impuestos que no tenemos tiempo para explicar aquí. Pero el punto es que él gana $10,000 por día, todos los días, sábado y domingo, por años. Entonces, si usted duda de que a lo mejor lo que les vamos a decir es como un poco duro, ofensivo, o que no es cierto, o lo que sea, acuérdense que no son nuestras palabras, son las palabras de alguien que de nada, de cero, ha logrado una fortuna enorme, en los cientos de millones de dólares, de nada. Y si dices, es que era otro tiempo, eran otras circunstancias, como Robert dice, el mejor momento para hacer dinero es durante crisis. Ese es el mejor momento. Como él dice, yo hice más dinero cuando no tenía nada que ahora que tengo tanto. Porque ahora que tiene tanto, pues hay movimientos más lentos de dinero. Cuando no tienes tanto, puedes moverlo rápido, no son cantidades tan grandes, puedes emprender cosas pequeñas. Entonces, no hay excusa, pero ¿qué es lo que él dice que es tan fuerte? Y dice, la pobreza es genética. La pobreza está en tus genes, es hereditaria. La pobreza es hereditaria. Y dice, ¿por qué? Porque tus papás pobres te enseñan a mantenerte, pobre. Te enseñan a continuar pobre. Te enseñan cómo vivir de una forma pobre. Entonces, esa es la forma que él dice que tenemos que romper la idea de que la riqueza es solo para algunos. La riqueza es para aquellos que saben cómo funciona el juego, saben cómo mover el dinero. Las personas que invierten, obviamente, a comparación de las personas que gastan. Esa es la clave. La pobreza es genética no porque literalmente esté en tus genes, sino porque tus papás te mantienen pobre a través de la herencia de sus pensamientos. Porque ese papá rico de él, como decía, él siempre me estaba preguntando en qué pudieras tú en este negocio mejorarlo para que ganes más dinero. ¿Qué pudieras hacer aquí para innovar algo y lograr más ganancia? ¿En qué se les está yendo el dinero en este restaurante? Es una mentalidad muy diferente. El papá pobre piensa en dónde va a ir a comer. El papá rico piensa cómo le va a hacer para poner un restaurante. Es bien diferente.
En donde sea que vaya, está viendo oportunidades y las toma. El otro, como dice Robert, el problema de los pobres es que viven una vida demasiado fácil, sin riesgos, no se arriesgan. Y dice poderosamente, cuando te pagan por algo, cuando te dan un cheque, en ese instante piensas como empleado. Ya no piensas como emprendedor. Ya no piensas como innovador. Piensas como empleado. Y no tiene nada que ver ser empleado. El problema es que siendo empleado no vas a lograr riquezas. No vas a lograr fortunas. Y no vas a trabajar sobre tu sueño. Vas a trabajar sobre el sueño de alguien más. Tenemos que irnos a un corte comercial. Tenemos muchísimo más que platicar. Esta es nada más una de las personas de los que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Pero recuerda, la importancia aquí de lo que estamos hablando es, busca algo que te sirva. No es que apliques todo. Estamos buscando esa chispa de inspiración o esa idea o ese empuje, esa palabra que cambie tu vida. No tienes que escribir todo. Mejor escribe una cosa o nada y aplícala a escribir todo. Tómate tu tiempo. Lo que es para ti, nadie te lo puede quitar. Y a lo mejor algo que vamos a decir el día de hoy, esperemos, cambie tu vida. Eso es lo que buscamos. Por eso son estas como joyas de ideas de personas extraordinarias. Así que no te despegues, volvemos. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Robert Kiyosaki, que es el autor del libro Papá Rico, Papá Pobre, también dice algo de la escuela, que como mencionamos, sí, tus padres te enseñan a ser pobres, pero también la escuela te enseña un hábito muy malo que después te perjudica en la vida, porque en la escuela nunca puedes hacer errores. Es malo hacer errores porque te ponen una tacha, un castigo, te dan una calificación baja. Entonces te enseña que nunca hagas errores y que no pides ayuda. Porque se supone, en la gran mayoría de las escuelas, que todos tienen que hacer su trabajo. No puedes copiar es pedir ayuda. Nadie te puede decir, tú solo tienes que solucionarlo. Y por eso, dice Robert Kiyosaki, somos pobres, tenemos la mentalidad pobre porque no nos atrevemos a intentar porque tenemos miedo de fallar, de cometer un error, y también no pedimos ayuda. No buscamos, no investigamos y nos quedamos en lo mismo porque tenemos ese mal hábito. Y las personas que sí logran tener una vida mejor, ellos intentan muchas veces, fracasan muchas veces, tienen muchos errores, pero aprenden. Y de eso construyen su fortuna, como Steve Jobs, que empezó haciendo computadoras con su otro amigo Steve en una cochera y muchas veces simplemente no funcionaba. Tenían muchos errores, se quemaba, etcétera, hasta que sí lograron hacer una computadora que funcionó. Tenían miedo que iba a explotar a la mera hora cuando la iban a presentar, pero no les explotó y sí les funcionó y de ahí fueron mejorando. Pero si tú tienes ese temor de fallar, de hacer un error, no te va a dejar moverte. Te vas a quedar en la misma vida, Cometer errores es esencial para tener el éxito. Es esencial. El éxito se construye a base de fracasos porque quiere decir que estás intentando, estás aprendiendo, estás saliendo de tu zona de confort. Si no estás fracasando, no estás cometiendo errores, no estás intentando nada nuevo. No estás haciendo nada nuevo, no te estás moviendo, estás cómodo. Y por eso Kiyosaki dice, estamos cómodos. La vida la queremos fácil, no nos queremos mover, no queremos tener como esa vergüenza que invertiste en algo y no funcionó y perdiste el dinero y qué van a decir tus papás, tus hermanos, tu abuelita, qué van a pensar de ti y nos quedamos en la misma vida. Sí, como él dice, él también ha sufrido de perder todo, como muchos de estos emprendedores que al parecer ya llegaron a la cima y pum, de repente pierden todo, aunque hayan tenido muchísimo dinero. Otro caso famoso del motivador Jim Rohn, por fin logró su sueño de tener $1 millón y pum, lo perdió básicamente en 6 meses
todo el dinero y se quedó en la quiebra. Pero como dice Robert Kiyosaki, si tú lograste una fortuna, por ejemplo, lograste muchísimo dinero, lo pierdes. Y lo pierdes no porque lo desperdiciaste, no porque compraste teles o carros o casas o lo que sea, sino porque simplemente ese plan de negocio no te funcionó. Quiere decir algo bien sencillo, el plan original que te generó esa cantidad de dinero funciona, utilízalo de nuevo. Ese es el plan, ese funciona. Y ahora corrige lo que no funcionó. Es así de fácil. Él, como él dice, ha estado en la bancarrota, pero ¿qué es lo que haces cuando estás en la bancarrota? Empiezas otra vez. No se acabó la historia, pero en la escuela es diferente. Si tú reprobaste el examen, ya reprobaste. No es como, no hay problema, puedes tomarlo otra vez. Se acabó. Pero es el problema, si traduces lo que nos enseñan en la escuela, en esa forma implícita, al negocio o a lo que sea, básicamente, a cualquier cosa que tú quieras hacer, ¿cómo vas a poder tener éxito? Tienes que ser perfecto, te tienen que salir a la primera. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a agüitar, te vas a sentir triste, te vas a sentir decepcionado, que no es justo porque algunos tienen éxito y tú no. Un montón de cosas, como dice él, se llaman excusas. Y todos tenemos un montón de esas. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo la idea, no tengo la educación, no tengo creatividad, lo que sea. Y al final de cuentas ¿qué es lo que está diciendo la persona? No voy a hacerlo, no voy a intentar. Es más fácil así. Por eso muchos buenos alumnos tienen una mentalidad pobre. Son malos para el negocio. Son malos para sobrevivir ya en el mundo real, porque el mundo no es como en la escuela. Sí. Y como dijo Robert Kiyosaki, su papá tenía un doctorado que en inglés es PhD, y decía que eso significaba, esas letras para él significaban pobre, de P, poor en inglés, hopeless, sin esperanza, y desesperado, desperate, PhD. Porque ese doctorado que le costó tanto tiempo, esfuerzo, fue algo bueno para él, fue un logro. Pero en la escuela no le enseñaron esa mentalidad de ganador, porque no la enseñan. Tiene que ser una escuela muy especial o un maestro especial, que sí los hay. Hay muy buenos maestros que salen un poquito de las reglas de la escuela para darte algo excepcional, para motivar a sus alumnos, para inspirarlos, pero es raro. Sí, el problema es que es el sistema. El sistema está diseñado de una forma. Y esto no vamos a hablar el día de hoy, obviamente, de la educación, que es un tema muy extenso, pero la forma que la escuela está diseñada, el sistema educativo, no hace, como él dice, Robert Kiyosaki dice, la escuela está diseñada para entrenar empleados, no para hacer gente rica. Entonces, y eso está claro, obviamente. El problema es que estamos viviendo en una inflación de educación. Ahorita muchos dicen, es que si tienes una maestría, ya la vas a hacer. Pero ya no es como, ya la vas a hacer, es como te van a pagar un poquito más. Tienes un doctorado, te van a pagar un poquito más. Tienes un posgrado, te van a pagar un poquito más. Pero había una vez que si tú tenías una buena educación de una universidad por lo menos decente, tú ibas a tener seguridad de trabajo, te iban a tratar bien, ibas a ganar muy buen dinero en una empresa, te ibas a jubilar a los 60, 65 años, te iban a dar un Rolex de oro. Esa era la vida de antes, esa era la forma de vivir de antes. Pero esos tiempos ya se han ido. Y ahorita los que sobreviven son los que están creando algo. Sí, creando algo nuevo. Y estamos hablando de sobrevivir en el campo de los empresarios, no estamos hablando de sobrevivir, porque eso es fácil. Puedes tener una vida muy cómoda, ¿por qué no? Muy sencilla, pero no vas a probar realmente lo que es el potencial total de tu vida. Sí, y esto también nos lleva a algo que dice Tim Grover, que era el entrenador de Michael Jordan y otros superestrellas en el básquetbol, que hay muchos pero pocos él. ¿En qué sentido? Muchas personas que dices es un arquitecto, pero pocos que dices es el arquitecto. Y Tim Grover siempre dijo su meta era ser el entrenador. Él empezó entrenando a señoras, mamás, madres de familia,
Era un coach sencillo que empezó en una secundaria y nadie le creía cuando él decía que él iba a entrenar atletas de élite. Él era el entrenador, no un entrenador. Y esa es la meta. En lo que vayas a hacer, conviértete en él, no en uno más, porque hay muchos. Sí. Ya hay muchos y qué bueno que hay muchas oportunidades, qué bueno que hay muchas personas que están echándole ganas, pero si quieres sobresalir no es suficiente nada más echarle ganas, tienes que dar un esfuerzo excepcional. Sí, por eso vas a empezar, vas a emprender un negocio y dices, voy a poner un negocio. Hay un problema. Tienes que poner el negocio. Sí, Como piensa el más grande. arriba, Sí. piensa más, porque vamos a suponer, la gente tiene temor de declarar ese tipo de cosas, de que yo voy a ser el mero mero, yo voy a poner el negocio, yo voy a ser el mejor de la ciudad y luego el mejor del país y luego el mejor del mundo. Tienen miedo porque honestamente tenemos tanto temor de la humillación, del rechazo, que qué tal si no llego, hombre, ya les dije a todos que iba a ser el mejor, se van a reír de mí, me voy a deprimir. Ese es el problema, el temor, pero si tú declaras ese tipo de cosas, entendiendo que tú le estás tirando a las estrellas, porque tal vez nunca llegas. Por eso tienes que tirar lo más alto posible por lo mismo, porque a lo mejor no llegas, a lo mejor caes en la luna, pero vas a llegar más lejos de lo que te imaginaste. Por eso es tan importante declarar que tú vas a ser el mero mero, que no uno más, porque tal vez nunca llegas a ser el mejor del mundo, pero vas a morir intentando y vas a llegar mucho más lejos que otros, mucho más lejos que esperabas de ti mismo al inicio. Por eso ese temor no nos sirve. No nos sirve ser humildes aquí en nuestra mente. Cuando hablas con las personas, claro que sí, cae bien, sea humilde. Pero cuando hablas contigo mismo, no te conviene porque tal vez nunca llegas, tienes que tirar más alto. Sí, y muchos dirán, no, es que está muy difícil y todo esto, pero como les mencionamos ahora de esta persona, Tim Grover, ¿cuál es la probabilidad que tú crees que hay una persona que no tiene la educación más alta de deportes, de educación física, de kinesiología, como le dicen ahora? No tiene la educación, tiene cero experiencia con atletas profesionales, cero, absolutamente cero. Lo más que ha llegado es que les enseña a las mujeres que quieren bajar de peso cómo bajar algunos kilos, pero de ese punto, va a brincar a entrenar a Michael Jordan. Sin ningún medio, Sin nada en Uh-huh. medio, nada. Va a brincar de entrenar a esas señoras que a lo mejor un poquito de pilates, un poquito de estiramiento. Aunque les duele un tobillo Sí, o algo sencillo. De ahí va a brincar a entrenar al atleta número 1 del mundo en ese entonces y al atleta número 1 de la historia en básquetbol. ¿Cuál es la probabilidad que tú piensas que esto hubiera pasado? Si yo te digo, ¿cuál es la probabilidad que crees que esto pase? Sin saber. Probablemente dices cero, es absolutamente cero. Tienes que llevar muchos niveles hacia arriba. Muchos pasos, mucho esfuerzo, mucho dolor, pero él estaba en otra mentalidad. Él siempre como decía, es por ahora. Esto estoy diciendo por ahora. Pero en mi mente yo sé quién soy. Soy el entrenador. Soy el entrenador del mejor del mundo. Y de ahí brinco ahí. Ahora, es una historia extraordinaria la de él. De una persona completamente de otro mundo, básicamente, porque no tenía experiencia profesional. Cuando fue primero a conocer a Michael Jordan, ya les habíamos dicho esa historia hace un buen tiempo, sus zapatos simplemente estaban sucios, no tenía, llegó en calcetines porque le dio pena. Entonces, era una persona pobre, sin experiencia, sin educación, sin nada. Pero con la mentalidad. Pero con la mentalidad, literalmente tocó en la puerta de Michael Jordan y no nada más cambió no es como, entrenó Michael Jordan. Si ustedes conocen un poquito de la trayectoria de Michael Jordan, hubo un tiempo que Michael se retiró del básquetbol profesional y empezó en ligas menores de béisbol. Y luego regresa y hace algo que era imposible, aparentemente. Regresa a una edad avanzada, considerando un atleta profesional, y hace más de lo que hizo como cuando era joven.
rompió más récords que nunca, logró más campeonatos. Pero ¿cómo? Si ya era veterano, ¿cómo se convirtió en algo mejor de lo que había sido? Una respuesta bien fácil: Tim Grover. Ese muchacho que fue con un sueño a tocar su puerta. Su entrenamiento, su mentalidad cambió no nada más la carrera de Michael Jordan, sino el básquetbol. Porque ahora ese tiempo que dices, es que ya tiene 38 años, ya tiene 39 años, que dices, antes era absolutamente, ya era un viejito, como quien dice, para el básquetbol profesional. Ahora dices, se puede. ¿Por qué? Por Tim Grover. Porque él no se la creyó cuando se reían de él en el gimnasio. Decía, sí, tú vas a entrenar a los de la NBA. Aquí apenas no puedes ni con las señoras. ¿Cómo vas a entrenar a alguien de élite? ¿Tú quién eres? Como les habíamos dicho en el programa pasado de Chuang Tzu, que le decían ese pájaro grande. ¿A dónde cree que va ese? ¿Tú quién eres? Pero miren ahora, el sueño de un joven cambió el mundo. Cambió el mundo. Por eso creemos ahora que es posible. Por eso ahora ya en el básquetbol, la edad de retiro se ha transformado completamente. Porque Michael Jordan estaba haciendo cosas a los 40 años que los de 18 no podían hacer. Era imposible. Pero no. Como él dice, Tim Grover dice, el cuerpo tiene límites, pero la mente no. Y el problema es que nadie ha encontrado los límites del cuerpo. Entonces, por ahora, empuja tu mente y el cuerpo responde. Así es como logró que alguien como Michael Jordan a los 40 y tantos años estuviera haciendo cosas que creían eran imposibles. Haciendo cosas que no eran como, extraordinarios. Un gran jugador. Estaba haciendo cosas que nunca se habían visto en una pantalla ni en un juego de básquetbol en la historia. Y lo estaba haciendo a una edad que muchos dirían era absolutamente imposible hacer. Por él. Igual, no te la creas. No te la creas lo que te dicen las personas de abajo. Las personas de abajo hablan abajo. Las personas de más arriba hablan arriba. Es muy fácil. Los expertos mundiales hablan diferente. Como una vez le preguntó Michael Jordan a Tim Grover, ¿crees que pueda regresar? Ya estoy grande, nunca se ha hecho esto en la historia, no quiero verme ridículo. Y le dijo Tim Grover, yo te puedo ayudar para que seas mejor de lo que eras cuando tú estabas en tu plenitud en tus 20s. Puedes jugar mejor que en cualquier momento en tu carrera, previamente. Y le dijo Michael Jordan, ¿y qué hago? Dijo, eso es lo que te pido. Yo te digo brinca, tú brincas. Yo te digo haz lagartijas, tú las haces. Yo te digo levanta pesas, tú las levantas. Sin quejas, sin nada. Si tú haces eso, te garantizo que vas a cambiar la historia del básquetbol. Le creyó y lo hizo. Y ustedes pueden pensar, está con ganas. Pues sí, pero no quieres estar entrenando a las 4 de la mañana, 6 meses seguidos sin parar, para estar listo para el primer día del juego. Eso es parte de lo que hizo. Parte de lo que hizo. Entonces, como le decía a Michael, no importa, a veces lo empujaba tanto que decía, Michael empezaba a llorar. Y le decía a Michael, ya no importa. Tú sigue llorando, pero sigue trabajando. ¿Y qué es lo que pasó? Pues como ustedes saben, a los 45 años, Michael Jordan estaba haciendo que se cayeran en el piso por la rapidez de movimiento a jóvenes de 21 años. A los 45 años. ¿Imposible? No. Si tienes el entrenador. Si tienes el entrenador, ahora es la pregunta, ¿tú eres el qué? Tienes que tener algo, para algo viniste, algún talento, tienes algo. Lógralo. No te creas que eres uno más. Uno más, no. Eres él, lo que sea, el arquitecto. Eres el deportista, el lo que sea, el uno, el único. Créetela, trabaja. Si lloras, sigue trabajando y lo vas a lograr. Tenemos que irnos rápidamente a un corte comercial, no se despeguen. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotros. Algo
que también me encantó del libro de Tim Grover fue algo que él dijo que parece como una paradoja, porque dice que la presión es un privilegio, el estrés es un privilegio. No todos tienen el privilegio de estar estresados para lograr un éxito excelente. Y cuando tú estás entrenando, él da el ejemplo en el deporte, y sientes esa presión y ese dolor, ese estrés, eso es tu privilegio. Ese es un dicho, porque no todos tienen la oportunidad de sentir eso, lo que tú sientes, y de levantarte y de limpiarte el sudor y de seguir. Es un privilegio, y me cambió totalmente la mentalidad de esto, porque la mayoría de nosotros nos quejamos cuando tenemos presión y estrés y estamos luchando por nuestras metas, pero nunca lo pensamos así, que es un privilegio. ¿Cuántos quisieran estar sudando ahí, pero entrenando para el mundo, para un éxito global? O simplemente esforzándose, presionándose para lograr esa meta, porque tú la tuviste, tú la tienes en tu mente, tú tienes ese sueño en tu corazón, nació en ti, no nació en el vecino. ¿Él por qué no lo tiene? Es un privilegio que tienes tú. No todos lo van a hacer. Entonces, es un regalo, y esa presión te hace como un elegido. Sí, es algo que tienes que entender, que cuando viene algo para ti, viene todo el paquete. No es nada más como lo bueno, lo fácil, lo sencillo. Viene en un paquete, y algunas cosas van a estar complicadas, algunas cosas van a estar no placenteras, algunas cosas van a dolerte, algunas cosas van a calarte. Pero al final de cuentas es parte del paquete del éxito. Como decía Jim Brown, no pidas que sea más fácil, pide ser mejor. Mucha gente pide que sea más fácil todo, ¿no? Que sea sencillo, que sea rápido, porque eso es lo que estamos acostumbrados. Es una cultura, vivimos en una cultura con mentalidad de McDonald's. Y no tiene nada que ver con McDonald's, no estaba diciendo nada que sea malo. Es un ejemplo porque en un McDonald's, en un lugar de comida rápida, eso es rápido. Que rápido te sirve. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. Y lo instantáneo no es difícil. Lo instantáneo es fácil. Si tú quieres oír ahorita una canción, es bien fácil. Te metes en internet, en muchas partes puedes encontrar esa canción y la pones. No te tardas nada. 20 segundos, 30 segundos y ya la estás escuchando. ¿Quieres leer un libro? Puedes empezar rápido. Todo está a tu alcance. El problema es que lo hemos copiado y pegado a nuestras vidas. Y eso nos ha hecho nuestras vidas miserables, porque queremos todo rápido. Te dicen, la mayoría de los negocios empiezan a generar ingresos después de 5 a 10 años, depende del negocio. Y dices, pues mucho tiempo, es mucho tiempo. Sí, no me conviene. Sí, ¿para qué? ¿Para qué me meto en ese problema? Si estoy bien. Y el problema es que después a los 60 años o 50 años dices, y hubiera empezado hace 20 años, ahorita ya tuviera mi negocio. Sí. Entonces es lo mismo, como decía un filósofo y el emperador Marco Aurelio de Roma, decía, un segundo y un año es lo mismo. Un segundo de vida y 100 años de vida es lo mismo, porque el que vive por el segundo, él nada más tiene esa vida. El que vive por 100 años es lo único que él conoce. Entonces el tiempo es lo mismo. Tienes que agradecer la vida que tienes, porque al final de cuentas no importa, porque es lo único que tienes, como el cuerpo también. Todas desprecian a su cuerpo como si tuvieran otros. Nada más tienes a uno. Es el único cuerpo que tienes, y no lo quieres, y no lo amas, y no lo cuidas. No tienes ahí otro en la cochera que puedes cambiar. Nada más tienes uno y nada más tienes una vida. Entonces tienes que hacer algo. Tienes que apreciarlo. Y Tim Grover también habla sobre esto, sobre lo que dices tú, que era todo fácil y rápido. Dice, todo se vuelve más fácil cuando dejas de pedir que sea fácil. Todo se hace más fácil cuando tú dejas de pedir que sea fácil. Deja de pensar en eso, que está muy difícil. Deja atrás esa mentalidad de que esto es difícil,
lo quiero más fácil, lo dejas y todo se hace más fácil porque ya no estás enfocándote en lo fácil, en lo difícil, nada más estás haciendo el trabajo. Es todo. Y es así de fácil. Obviamente se dice fácil, pero es sencillo, es sencillo de entender. Haz el trabajo y las cosas funcionan. Es así de fácil. Haz el trabajo, pero estamos hablando de trabajar 8 horas en un lugar. No está diseñado, el trabajo típico no está diseñado para que logres tus sueños. Estamos hablando de trabajar de ti mismo, trabajar en tu meta, trabajar en tu visión, trabajar en tu misión, lo que sea. Pero la voluntad enfocada dobla todo, dobla lo que sea, cualquier dificultad, cualquier barrera la rompe. Pero si tú no rompes la mentalidad de pobreza, y no nada más de pobreza económica, sino de pobreza energética, de que ya estoy muy grande, ya no tengo energía, estoy cansado, acabo de regresar del trabajo, cualquier excusa. Tienes lonja, tienes energía. Así de fácil. ¿Qué crees que es la lonja? Son células de grasa. ¿Qué es eso? Es energía guardada. ¿Para qué? Pues para nada, probablemente si no te activas. Pero si te activas, ahí se empieza a quemar. Ahí empiezas a trabajar. Tienes energía. Lo que no tienes es ganas, que son cosas diferentes. Pero no pongas una excusa. Tenemos que irnos a un corte comercial, no se despeguen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a dejarlos con este último mensaje de Tim Grover que dice, cada minuto, cada hora, cada día que tú estás sentado tratando de averiguar qué hacer, alguien más ya lo está haciendo. Así que con esto los queremos dejar. El momento de hacer algo es ya, fue ayer. El momento de cambiar fue ayer. Pero si no lo hiciste ayer, hazlo hoy. Y si estás esperando una señal, esa es tu señal. Lo que no querías hacer, estabas posponiendo algo, no estabas muy seguro, estabas dudando, ahorita es cuando. Hay que empezar ya. Así que muchas gracias. Con esto los dejamos. Nos vemos el siguiente viernes. Gracias.